No podemos hablar de comunicaciones y omitir hablar del arte de escuchar. En las reuniones capitulares y a lo largo de todo el periodo de gobierno, es muy importante para la líder saber escuchar a sus miembros. Parece algo básico, pero no lo es. Muchas veces solo oímos y no escuchamos. Escuchar es una habilidad fundamental para la que es necesario que un líder se entrene. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidas a Easter Star Discovery. Continúo con la serie de programas que he preparado. Hablaremos hoy sobre el arte de saber escuchar. Hagamos un pequeño paréntesis y recordemos a nuestro mejor maestro en la escuela o en la universidad. Les aseguro no recordarán a muchos con esa calidad. Sin duda, este singular maestro los motivaba con palabras sencillas. ¿Qué lo hacía tan especial? La respuesta es simple. Nos escuchaba, nos prestaba atención, nos hacía sentir especiales. Oír y escuchar son palabras para muchos similares, pero no es así. Ellas son muy diferentes, porque oír es la capacidad que los seres tenemos de percibir todo ruido. Sin embargo, escuchar requiere voluntad. Poner atención en el emisor es disponer nuestro pensamiento a tratar de comprender su mensaje. Saber escuchar implica que nuestra atención está puesta en aquel que emite un mensaje, escuchando lo que dice, cómo lo dice, qué emociones manifiesta al expresarse, cómo es el tono de su voz para lograr comprender lo que realmente desea comunicar. Un buen oyente no interrumpe al emisor, guarda respetuoso silencio y le ofrece la posibilidad a la persona que está hablando de expresar sus pensamientos y sus emociones. Un buen escucha concentra sus esfuerzos en comprender las expresiones y necesidades del emisor, lo que es una muestra de estima y respeto. Escuchar nos conduce a crear puentes de comunicación, nos mantiene informados y nos permite detectar cuáles son los temas de interés entre los miembros. Por otro lado, de una forma más subjetiva, podemos decir que establecemos conexiones emocionales, que creamos espacios de confianza. Pero muchas distracciones conspiran para quitarnos la oportunidad de prestar atención a quien habla. Por ejemplo, en un plano físico, los ruidos, el tiempo, el calor o el cansancio. O en un plano emocional, los sentimientos de antipatía que nos puedan conducir a actuar prejuiciosamente en lugar de prestar atención a lo que nos están expresando. Para un líder, escuchar a sus miembros y lo que ellos requieren es muy importante. Por eso, cuando dialogue con alguno de sus asociados, debe de prevenir interrupciones y dedicar el tiempo apropiado, sin distraer su atención a otros tópicos, ni demeritar o desviar el asunto por digresión. Mientras escucha, mantenga su mirada amable en su interlocutor. Este ejercicio le ayudará a comprender el mensaje y a descubrir qué emociones despierta el tema en el hablante. El silencio es una herramienta muy poderosa para quien pretende interpretar y comprender el mensaje que nos envían. También para el hablante, al que permite organizar sus ideas. Para los miembros de la Orden de la Estrella de Oriente, es muy importante saber escuchar, para no desatender el lamento de la viuda o el huérfano y el triste llanto del afligido. Siempre escuche, haga la diferencia. Podrán encontrar el material tratado en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, les sugiero suscribirse a mi canal. Si te gustó este tutorial,
marque un like. Si desean hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, pueden dejarla en la sección de comentarios. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.